Excelente. Entonces, en el libro de Génesis, capítulo número 3 y versículo número 8, vamos a tomar lectura en el nombre del Señor Jesús. Hágame un ok si lo tiene, dígame amén. Entonces tomamos lectura en el nombre del Señor Jesús. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Hacemos una oración. En el nombre de Jesús, Señor amado, tome control y dominio de nuestras vidas, de todo nuestro ser, que podamos oír y hablar tu palabra, tomarla para nosotros, abrazarnos a ella y salvarnos con ella, edificarnos con ella, poder alimentarnos de ella, nutrirnos de ella y esperar de ella los resultados de poder que da la palabra. Señor, que sea de bendición para cada uno de los que oyen y que sea para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Entonces Adán y Eva se escondieron de la voz de Dios, lo cual a mí me nace una pregunta. ¿Cómo es la voz de Dios? Lleva por título este mensaje. ¿Cómo es la voz de Dios? Que se escondieron. Los hombres se esconden. Eva, mujeres, se escondieron de la voz de Dios. Y yo cuando leí, medio que me sorprendí porque tuve que actuar de Dios. Dijo, y la voz de Dios dijo: ¿dónde estás tú? Algo así dije yo. Nunca me sale dos veces igual. ¿Dónde estás tú? Podría haber dicho. O, ¿dónde estás tú? Tal vez. ¿Pero dónde estás tú? Como autoritario, ¿no? Dubitativo. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo será la voz de Dios que asustó a Adán y a Eva y se escondieron? Porque estaban desnudos, dice. ¿Cómo será la voz de Dios para usted? ¿Cómo será la voz de Dios para el mundo? ¿Cómo será la voz de Dios para el justo? ¿Cómo será la voz de Dios para toda la humanidad? ¿Cómo será la voz de Dios contra el diablo y sus huestes? No creo que tenga siempre el mismo modo, el mismo tono. En Éxodo 19:19, ¿quiere leerlo? Éxodo 19:19 dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Cómo era la voz de Dios cuando hablaba con Moisés? Tronante, o sea, como un trueno, tronaba. ¿No? Capaz que le decía: hola Moisés, ¿cómo te va? Pero decía: ¿cómo te va? ¿Será así? Claro, estaba hablando metafóricamente, ¿no? O cuando hay truenos es Dios que está hablando. Entonces, dice que Dios respondía con voz tronante. Dios tremendo con una voz tremenda. Imagínate, Dios es tremendo, lo llena en todo, ¿no? No hay iglesia, templo que lo pueda contener, ni el mundo, ni el universo. Dios se lo llena en todo. Lo que existe y lo que no existe, Dios también lo llena todo, tiene el poder total de todo, soberano, un Dios tremendo con una voz tremenda. Sin embargo, también tiene una voz apacible. Y si leemos Primera de Reyes 19, 12 y 13, vamos a encontrarnos la voz apacible de Dios. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz, diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? O tal vez más apacible. ¿Cómo es una voz apacible? Confortable, ¿no? Con paz. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Cómo sería una voz confortable con paz? Una voz confortable. Pero lo que quiero llegar es que Dios es una voz.
tanto en el principio en el huerto del Edén, tanto en la creación del mundo, porque Dios arranca la historia que la voz de Dios dijo, era una voz, y dijo que se haga, que se cree, y empezó todo. Podemos decir que Dios es una voz. En el principio era el verbo. Jesús decía, la palabra que yo le hago son espíritu, le hablo son espíritu y son vida. El tema es que Dios tiene una voz para cada cosa. Pareciera que hay predicadores que solo conocen la voz de Dios, la del trueno, ¿no? También hay predicadores que solo conocen la voz apacible de Dios. Los dos tipos de predicadores te aman y te quieren llevarte al cielo. Quieren llevarte al cielo. Pero cada uno habla como oye a Dios. Vos no podés hablar de un área de Dios si no la conocés. O como que tiene más autoridad y más experiencia aquel que vivió alguna experiencia con Dios y dice, no, pero con Dios no te metas porque no es lo que me pasó a mí. O aquel que tuvo una experiencia buena de Dios, con Dios, dice, acudí a Dios porque Dios te puede ayudar, Dios te va a bendecir, seguro Dios es misericordioso, no, porque yo no, Dios, anda, tuvo una experiencia, entonces lo presenta de esa manera, ¿no? Los dos tipos de predicadores te aman y te quieren llevar al cielo, pero cada uno habla según como lo oye a Dios. No se le ocurra pecar, ni con el pensamiento, dice uno, porque arderás en el infierno. El otro dice, ¿pecaste? Bueno, no te preocupes, no pasa nada, Jesús venció el pecado. No te castigues con culpa. Y está bien, las dos voces son verdad. Si pecaste vas al infierno. Y si pecás, Dios venció el pecado. Entonces, si las dos son verdades, nosotros tenemos que aprender a reconocer cuál es la voz de Dios según sea el escenario donde nos encontremos. Porque si lo acomodo todo a mi ventaja, a mi favor, a mi comodidad, Dios me va a ir bendiciendo hasta en los errores, lo cual es imposible. Entonces necesitamos encontrar la voz de Dios para nuestra vida, y eso es lo que hace Dios. Hasta vos podés estar distraído en el culto mirando una mosca que está ahí en la pared, y de repente Dios te quiere hablar y vos prestás atención y no sabés por qué. Los chicos por ahí están hablando, jugando así, pero cuando Dios le quiere hablar, de repente se calla y se silencia todo para que escuche eso, escucha y después sigue el culto y eso en sus cosas. Pero Dios se encarga de todos esos detalles también. Entonces, las dos voces son verdad y van acompañadas una de la otra. Dios te ama, pero aborrece el pecado. Nosotros tenemos que aprender a hablar así con nuestros hijos, con nuestros esposos, nuestra familia, los que Dios nos mande para oírnos, nuestro prójimo. Entonces Jesús dice, ni yo te juzgo por ahora, pero vete y no peques más. Usó las dos voces en la misma oración con la mujer que cayó en adulterio, ¿no? ¿A dónde están los que te juzguen? Tira la primera piedra al que esté libre de pecado. Nadie tira la primera piedra. ¿A dónde están? Nadie me acusó, no me juzgaron, Señor. Bueno, ni yo te juzgo, dice el Señor. Con el mensaje, con la voz apacible, ¿no? Ni yo te juzgo, mi hija. Ni yo te juzgo. Y usa la otra voz tronante, pero vete y no peques más. Porque si seguís pecando, ahí sí te vas a tener que arder en el infierno. Pero fíjate cómo Dios usa siempre las dos voces. En el Antiguo Testamento siempre respetaba el mismo patrón. O sea, usted, pueblo, pecador, idólatra, transgresor, le declaraba el pecado. Después le decía la paga por el pecado. Ahora por eso van a venir y van a destruir tu ciudad, van a quemar tus puertas, van a derribar tus muros, se van a llevar tus mujeres, tus hijos van a ser esclavos, van a pasar hambre, van a estar resistiados. Y después la otra voz de esperanza, apacible. Pero si te arrepentís y volvés tu corazón a mí y te humillares y buscares mi rostro, yo te perdonaré de lo alto, voy a sanar tu tierra. O sea, el mensaje siempre es completo. La voz de Dios no puede estar una sin estar la otra tampoco. Yo te amo, pero odio tu pecado. La voz de Dios es reconocida por los creyentes y los buscadores de la verdad. Jesús es la verdad completa de Dios. En Jesús tenemos la obra completa, final. Si lo lees en Hebreos 1, Hebreos 1, 1 al 3,
vas a encontrar la obra tremenda de Dios en Jesús. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, con mayúscula, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia. ¿Cuál es la sustancia de Dios? Es espiritual. En 2 Corintios 4:4 dice: Dios es espíritu. Dice, y la imagen misma de su sustancia. El espíritu no tiene imagen, porque es espíritu. Pero en Jesús vimos la imagen misma de la sustancia de Dios. Y Juan dice, lo que vieron nuestros ojos, tocante al verbo de vida, al Dios que nadie vio jamás, nosotros lo hemos visto en la faz de Jesucristo. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. La obra final completa de la manifestación de Dios en Jesucristo. Jesucristo es una voz, es una palabra que dice: yo te amo, pero aborrezco el pecado. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. De la palabra de Dios se desprenden cosas maravillosas. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, conocimiento, justicia, verdad. Si aprendemos a escuchar la voz de Dios, esa palabra sigue creando y realizando su obra en nosotros. Decíamos que Dios creó el mundo con el poder de su palabra y lo sustenta aún con el poder de su palabra. Si nosotros aprendemos, si nosotros aprendemos a oír bien la palabra de Dios, esa palabra sigue creando y realizando su obra en nosotros. Dijo el Señor: que salga la luna todas las noches y que salga el sol todas las noches y que las estaciones se repitan así, y eso sigue sucediendo porque el Señor lo dijo. Entonces, si nosotros aprendemos a escuchar lo que la voz de Dios nos dice para nosotros, esa palabra que oímos empieza una obra y la perfecciona hasta el día de Jesucristo, hasta que se cumpla por el poder de la palabra. La voz de Dios tiene poder para crear, tiene poder para resucitar muertos, tiene poder para abrir puertas donde no hay, para abrir la ventana a los cielos y robar bendición hasta que sobreabunde, para sanarte, para salvarte, para juzgarte. Todo está en la palabra. Esa palabra sigue creando y realizando milagros en nosotros. El poder creador que tiene la palabra en sí misma va transformando nuestras vidas en mejores vidas hasta el conocimiento pleno. Cuando oímos la palabra de Dios, entra por nuestros oídos, pasa por el corazón, por la mente y recorre todo el cuerpo por las vías sanguíneas, recorre todos nuestros pensamientos por el circuito del cerebro, luego atraviesa el alma y parte el espíritu y penetra en los huesos, derriba todas nuestras estructuras y somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Toda esa maravilla lo hace la palabra de Dios cuando uno oye con fe. ¡Gloria a Dios! Por lo tanto, si escucha la voz de Dios, no endurezca su corazón. Dios dice: soy amor y soy fuego consumidor. Soy alfa y soy omega. El principio y el fin. Yo hiero y yo sano. Yo hago la llaga y yo la vendo. Yo soy el que da la vida y el que la quita. Hermanos, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Yo le tengo que decir que Dios es amor, es mi trabajo, pero también le tengo que decir que Dios es un fuego consumidor. Mi trabajo es decirle que Dios es un fuego consumidor, pero que también es un Dios de amor y de misericordia. Hoy soy tu abogado, pero en el día final voy a ser tu juez.
Y la justicia verdadera no tiene compinches. Y Jesús es la obra final y completa de la justicia. Oremos a Dios, que aprendamos a oír la voz de Dios con todas sus letras y con todas sus palabras. Solo tú, Jesús, tienes palabra de vida eterna. Oremos. Vamos a orar. Lo invito a cerrar los ojos ahí donde está. Y si usted oyó la palabra de Dios, lo invito a que abra su corazón y que le dé una oportunidad a la palabra. Dios es la voz, Dios es la palabra y es enviada con un propósito y va a ser prosperada para eso que fue enviada. Así que yo te bendigo en este día en el nombre de Jesús para que reciba la palabra. Recibe la palabra en el nombre de Jesús en tu vida y la palabra de Dios va a perfeccionar tu vida llevándote a otros niveles. La palabra de Dios va a seguir edificando, construyendo, derribando. Es una obra constante. Si la dejamos trabajar en nosotros y oímos la voz completa de Dios, la obra en nosotros se va a ir perfeccionando día a día hasta alcanzar el conocimiento pleno. Va a derribar las estructuras que recibimos del conocimiento a través de la cultura, a través de las tradiciones, y nos dará una nueva cultura de fe, nuevas estructuras para fundar nuestras bases, nuestras convicciones, para establecer nuestra moral, para que nosotros reconozcamos la vida en plenitud y no lo que nos venda un sistema manipulado por hombres perversos con un corazón oscuro y entenebrecido, sino guiados por la palabra de Dios. Construyamos una cultura nueva, un mundo nuevo, una contracultura. Aquí en este mundo de tinieblas creamos la cultura de la luz, la palabra de respeto, la palabra de salvación. Señor, tome control de nuestras vidas con su palabra, porque tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Es lo que uso para tomar decisiones. La palabra de Dios es lo que uso para emprender un emprendimiento, para emprender un viaje, para emprender un negocio, para establecer una familia, para hacer un comercio, para ir una misión espiritual, una batalla, una guerra. Para todo, Señor Jesús, usamos tu palabra. Por eso necesito que en esta noche nos enseñe a escuchar tu palabra. No desgajemos la palabra de Dios, tomémosla completa. Y esa palabra va a crear vida en nosotros. Si todavía hay cosas que no puede vencer en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, le digo, esta noche, este día, en este momento, Dios, si usted lo deja entrar y toma toda la palabra y dice, Señor, yo me abrazo con todo mi ser. El espíritu del hombre es tan fuerte, es una energía tan poderosa, tan grande, que cuando se abraza algo no hay quien lo mueva de ahí. Puede cambiar la construcción sociomental del mundo. Gente que tuvieron principios, convicciones firmes, han cambiado un país, una nación. Por eso, abrácese a la palabra de Dios y la palabra de Dios va a ser su escudo, su fortaleza. La palabra de Dios va a ser su fuerza. La palabra de Dios lo hace invencible, poderoso. La palabra de Dios lo reviste. La palabra de Dios lo salva. La palabra de Dios lo hace temeroso para las tinieblas y para las huestes espirituales. Reciba la palabra de Dios y alcance los propósitos de Dios para su vida y sea feliz y pleno, recibiendo cada día del pan de vida, el cual es Jesús, la palabra, el verbo encarnado.
el espíritu, la imagen del Dios invisible. Te damos gracias, Señor, por todo y en todo. Gracias, Señor Jesús, por estas palabras, porque van a ser de edificación y de bendición para muchas personas. Que sea para bendición de todos ellos y para la gloria de tu nombre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor por su palabra viva. Él es la palabra viva. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Le damos gracias a Dios.